Buenos días, personajes y opiniones. Iniciamos con el licenciado Armando Prado. Buenos días, es un gusto tener como compañero de fórmula a mi amigo el brother, que muy conocido de ustedes, que viene en ausencia de mi compañero y carnal José Guadalupe Robledo Guerrero, que sigue pues en algo así como una gira artística, ¿verdad? Pero él es más bien político que artista. Y presenta a nuestro invitado, mi Checo. Bien, muy buenos días, muchas gracias a quienes están en sintonía con nosotros. Bienvenidos a una emisión más de Personajes y Opiniones, y hoy con verdadero agrado recibimos a todo un personaje aquí en Saltillo, y hoy flamante presidente nacional del Colegio de Notarios en el país, al licenciado Armando Prado Delgado, a quien le damos la más cordial bienvenida al programa. Bienvenido, Armando, gracias por aceptar la invitación de venir a conversar con nosotros. Al contrario, Sergio, muchas gracias. Jorge, bienvenido. Gracias por la invitación y con todo gusto. Iniciamos. Con lo fundamental, Armando. Me llama la atención como saltillense y conocerte desde joven, que has llegado ya ahora a, pues yo diría, lo máximo en cuanto a notarios se refiere con la presidencia. Arduo el camino para llegar hasta allá, ¿no? Mira, yo creo que son 21 años de estar presidiendo el Colegio de Notarios del Estado de Coahuila. En ese camino he ocupado en 3 ocasiones la vicepresidencia nacional. El tema de la presidencia y las vicepresidencias es el problema de la distancia. El Colegio Nacional de Notario Mexicano tiene sus oficinas en la Ciudad de México. Sí. Entonces es complicado tratar de presidir un colegio a distancia, tienes que hacerlo presencial. Y bueno, en el tiempo de que iba caminando, iba midiendo las consecuencias en el tema familiar. Cuando llega un momento en la vida que tienes que decidir, me senté con las personas que siempre me han dado ese aliento, que es la familia, ese empuje, pero que también son mi limitante, porque si bien es cierto, son tu inspiración, también es tu freno. El dejarlos solos, el dejar... Entonces, en este año que estamos por concluir, para mí era definitorio porque traían consecuencias personales ellos en lo particular y yo en lo general. Al final de cuentas, mi hija, la de medio, se casa, uno de mis hijos va a hacer un posgrado fuera del país, el otro que participó en la contienda electoral aquí para la alcaldía de Saltillo decidió quedarse conmigo, entonces fue muy fácil ya en ese momento tomar la decisión. Se dio, comenzamos 4 candidatos a nivel nacional, yo les pedí a mis compañeros que fueran sumando y fueran midiendo sus seguidores, para que no hubiera esa contienda, a final de cuentas, encarnizada ni nada, no se lastimara al notariado, sí, o se dividiera, porque siempre hay un desgaste. Exactamente, si hay una división, siempre que tengamos, ahora con una confrontación, aunque sea política, interna, iba a dividir el notariado. Comenzamos a caminar en el camino. 2 de los compañeros inicialmente en el mes de enero y febrero declinaron en favor, y el tercero tardó un poquito más, en un evento que tenemos aquí en Saltillo, que es un festival de ribeye, donde aglutinamos más de 700 personas, se dio cuenta que no traía con qué competir. Entonces, simplemente él renunció al cargo que tenía en el consejo actual, se separó del cargo y bueno, inició en el mes de septiembre, como marca los estatutos, la inscripción. Posteriormente tiene que ser un mes después de inscrito, tener todo el mes para que se pueda inscribir otra persona. Para el 1 de octubre ya me había notificado que no había planilla inscrita, por lo tanto, pues en ese momento sería el virtual ganador. Al no haber contienda, sería una sola planilla, sería en forma económica, en la ciudad de Durango, donde el día 10 quedé electo. Acudieron los gobernadores de Tabasco, Durango y la representación del Estado de Coahuila, por medio del secretario de Gobierno, a tomar la protesta. Tomamos protesta y entramos en funciones el 1 de enero en la Ciudad de México. La pregunta siempre más de la gente es ¿dónde voy a estar? Yo creo que donde se requiera, o sea, y lo hemos dicho claro, es donde se requiera. No sabemos porque el anterior presidente, el único que ha habido antes que yo, de fuera de la Ciudad de México, fue hace 23 años, y no había los medios. Sí, era más complicado todo. Era más complicado, entonces él tenía que ir, no había tanta relación con gobierno o tantos cambios y leyes, que ahora todos los días salen 10, 15 iniciativas nuevas, de las cuales a lo mejor nos aplican 2 o 3, que tenemos que estar al pendiente. Entonces, ahora estamos viendo por medios tecnológicos, todo el internet, vía el WhatsApp, todo nos ayuda mucho. Entonces, pues, vamos a intentar, yo tomo posesión, el día que era el colegio es el día 7, el día 6 me trasladé a la Ciudad de México,
y estar el tiempo que sea necesario para ver el caminar y ver qué tan necesario es estar allá, o solamente acudir por invitación de secretarios de Estado a temas notariales. Pero supongo que existen oficinas centrales en el Distrito Federal. Sí, tenemos 2 edificios, muy bien ubicados en la calle Reforma, enfrente a un costado de la Subvención de Seguro Social. Está muy bien ubicada, cerca del Senado, de la Secretaría de Gobernación. Tenemos personal. Ahí sí el colegio no es como del Estado de Coahuila, que aunque tenemos edificios, el personal siempre era 1 o 2 personas, ¿no? Ahí se cuenta con un personal, es un colegio fuerte, aglutina a 3,200 notarios de los 4,200 que hay en el país. Entonces, sí, efectivamente, como tocábamos a iniciar el tema, y a lo mejor lo van a volver ahorita a mencionar, sí dentro de esos 3,200 hay egresados, como todos siempre decimos, de las fuerzas gubernamentales, gobernadores, senadores, diputados, que tienen amigos en las cámaras actuales. Entonces nos ayuda mucho a coadyuvar en la buena relación gubernamental. Pero bueno, pues le daremos el tiempo y ahora con este nuevo gobierno que mucha gente no encontramos todavía el andar muy preciso porque nos cambian día a día, sí. Entonces esperemos, mucha gente que vimos de PRI, PAN, ahora son de Morena. Entonces ese caminar todavía nos tiene un poquito desconcertados, pero bueno, estaremos viendo y vinculando con la autoridad que sea necesario para tener una buena relación y coadyuvar con el propio gobierno. Porque a mí me gustaría, para que nuestra audiencia se vaya anclando en el tema, es que nos explicaras a grandes rasgos qué es un notario, para qué sirve y una breve historia del notariado, pues, en México o en la Nueva España o en lo que tenga. Mira, el notario es un profesional de derecho, encargado de dar certeza jurídica a los actos que ante él se llevan. Cualquier tipo de acto, siempre sea por las buenas costumbres o sea por ley. Data de hace casi 500 años. El próximo año, el 21 de abril de 1519, vamos a entregar una presea que es la Diego de Godoy. Diego de Godoy fue el primer escribano que, bajo el mando de Hernán Cortés, como escribano del rey, vino y celebró el primer acto. Fue en Veracruz, al construir el ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz. Es recordar que viene la ley, divide la Villa Rica y luego le pone de la Veracruz. Ese va a ser el 21 de abril. Los historiadores no se pueden acuerdo si fue el 21 o el 22, porque el 21 desembarcan. Sí. Llegan a puerto y dicen, bueno, no era posible hacer el acta el 21, por eso algunas gente dicen que es el 22 de abril. Uh-huh. Para nosotros el año es importante, el Claro. 1519 contra el 2019 son 500 años. En ese momento el rey era el que te daba el cargo de escribano, ¿no? Exactamente, y de ahí el escribano era público-privado. Los reyes lo siguen dando, mi querido. Ahora son De los virreyes. estados. Ahora son virreyes. Son virreyes. Sí. Al hablar del escribano, el privado, era el del rey. El público era aquel que se quedaba en el pueblo. Cuando llegan a México se encuentran, en aquel tiempo, al llegar a América en varias regiones, pero en el caso de México, en Teotihuacán con alguna figura, Uh-huh. con los mayas con otra, que viene siendo el escriba. El escriba, el egipcio, se convierte en el tlacuilo del náhuatl, y era el que escribía y tallaba en piedra o papel o en misma madera. Tallaban, pintaban, y entonces el escribano viene ahora sí ya con pluma, con su tintero. Por eso se han de acordar hace unos 3, 4 años, o más, no, yo creo que hace casi 6 años, un desacuerdo que yo tuve con el gobierno estatal, era cuando quieren nombrar un notario social. Cuando yo decía que el notario social, o sea, el notario es público, es del pueblo, Uh-huh. no había necesidad de notario. De ponerle ese adjetivo Y el calificativo. gobernador dijo que sería una figura... Notarías populares le denominaban también, no Sí, querían establecer notarías. Exactamente, pero el notario del pueblo, y su argumento era que fuera una persona que estudiara en el pueblo, que era una figura innovadora. Uh-huh. Y que en aquel tiempo yo dije, faltan, no sé, eran cuando nos faltaban 6 años para los 500. Dije, acá hace 500 años, el llamarle una figura innovadora, pues dista mucho de una realidad. Sí. Y bueno, como dice mi amigo Sergio Martínez, ahí empezó el problema. Yo quisiera, después de que nos has contado ya todo esto en relación al notariado, cómo nace, cómo surgió, para mayor comprensión de nuestro auditorio, el licenciado Armando Prado, que nos menciones cuál es la diferencia, porque ahora vemos notario público, correduría pública,
otros que dicen del patrimonio nacional. ¿Qué hace diferente unos a otros? Bueno, ¿En mira, qué consiste? el notario público puede convertirse en notario del Patrimonio Inmobiliario Federal. Lo único que conlleva es una autorización de la Secretaría ahora de Hacienda, antes venía por la función pública, de poder titular todos los bienes inmuebles de la nación. ¿Existen requisitos para Sí, hacer sí, sí, tu patente, no hay que presentar examen, tu patente, una solicitud, una fianza, te inscribes en ese patrimonio y son pocos. Tienes que inscribir todos los que son títulos en México, en el Registro Nacional del Patrimonio, y inscribirlo en la sección primera del Estado. Tienes que mandar y manejar 2 protocolos. El del patrimonio nunca termina. Comienza con escritura 1 y termina hasta que fallece el notario o renuncia al cargo de notario o al del Patrimonio Inmobiliario Federal. El estatal no, con nosotros termina el día 31 de diciembre y el año siguiente volverá a empezar con la escritura número 1. Entonces, básicamente, ¿esos libros son públicos cuando se entregan al gobierno del estado? Exactamente, el notario tiene hasta 10 años para entregarlos. Uh-huh. Es decir, que el siguiente año los puede entregar, y si no, tiene hasta 10 años. Ahorita la Dirección de Notarías tiene un cúmulo de libros que incluso no pueden ni recoger ya los nuevos porque no tiene dónde acomodarlos. Ya el almacén, incluso lo hemos ido a visitar, dista mucho de un almacén seguro, Uh-huh. donde si hubiera ahorita un percance grave situación? Se perdería la mucho historia del Estado, porque son los libros de ellos, sí. No están digitalizados, nos falta tener un lugar muy seguro. El otro día que vi unas lonas y me decía el director, es que hay un búho en la parte de arriba, dice, entonces cuando vuela o desecha, y se caen los libros y comienza a quemarse las hojas. Entonces es un inconveniente que siempre hemos señalado. Se pueden perder algunos. ¿Están en dónde están físicamente? En el archivo de notarías que está ubicado en los edificios que están en Arteaga, los almacenes. Entonces esos edificios pues eran hechos con una lámina. De los donde están los registros, catastros, están ellos ahí. Los que compró Javier Villarreal. Exactamente. Pero no pues es qué bueno edificio. que lo denuncia, dice, muy a tiempo, no vaya a suceder. Sí, es que, fíjate, la figura del notario, por lo menos en el caso de Saltillo, que es el que me ha tocado ver de cerca, es muy importante para reconstruir la historia. O sea, los alcaldes de las villas, Saltillo fue fundada como villa, designaban a su escribano y ese escribano iba registrando cualquier asunto público o hasta de cabildo, sí. O compra y venta de tierras y de animales y de esclavos y de lo que anduvieran vendiendo, ¿eh? Y se fueron guardando en archivos. Ahorita el archivo de Saltillo pues está muy bien cuidado, conservado, y para los historiadores ese archivo ha sido una mina de la cual han podido reconstruir la historia de Saltillo, ¿no? De 400 años. Por eso el papel del notario es tan importante, porque además él es el que da la certeza de la propiedad y para una sociedad, tanto la validez de los contratos como el respetar la propiedad son como la columna vertebral de la sociedad que se basa en la confianza, ¿no? Y los que dan fe son los que generan esa confianza en cada trato. Por eso es una figura como muy relevante para la vida social, comercial, mercantil, política de los lugares, ¿no? Es latín, ¿verdad? Fiat. Fiat, sí, exactamente. No más que nos quedó pendiente, yo quisiera sí. sobre este mismo tema, ¿cómo surge la correduría pública? Porque es muy interesante esa historia para que el auditorio pudiera... Efectivamente, hablábamos, entonces te decía que el notario... Eso es reciente, ¿verdad? Sí, el 91-92 se crea la correduría. El tema, les comentaba, que era, una vez que fue solicitado por el presidente de la República 4 patentes. ¿Hablamos de qué presidente? Sáenz de Gortari. Bueno. Lo solicita él, la Ciudad de México se niega porque es solamente mediante examen de oposición. Ellos no participan en la entrega, ni están de acuerdo en entregar fiats a amigos o compromisos o compañías políticas. Le dicen que presenten los exámenes. El presidente de la República se siente agraviado y crea con aquel secretario comentado, Ramiro Blanco, la figura del corredor. Esa figura del corredor es un notario federal, pero es un notario mercantil. Exclusivamente puede participar en actos mercantiles, sociedades mercantiles, constituirlas, expedición de acciones, facturas y demás.
se topa en el tema que quiere otorgar poderes. Ujú. Y al otorgar un poder sobre si son bienes inmuebles, ya trastoca el derecho. De paso al derecho mercantil, derecho civil, y en ese momento le niegan la oportunidad, se viene abajo muchas operaciones. Por eso la correduría no ha crecido. Porque si Tiene vienes, sus limitantes. sí, y si tú vas a hacer una sociedad con un notario y con un corredor y te va a costar lo mismo, prefieres hacerlo con el notario para que te dé las facultades que quieres, haga el objeto social de la empresa, las facultades y te otorgue poderes en el mismo acto cuando un corredor no puede. Entonces la correduría ha sido limitada. En Coahuila hay 3 corredores. Hay otros estados como la Ciudad de México que son más, pero básicamente se dedican a hacer avalúos mercantiles, como si fueran aquellos avalúos bancarios. Entonces básicamente es eso. Y a lo que comentas, Jorge, es muy cierto. Decía que el notario da fe de todas las circunstancias que ante él se presentan, lo que es titulación, donaciones, testamentos, pero sobre todo en nuestro papel de mediación, aunque no estamos como agentes certificados, y ahora en la reforma de la ley se ha pedido que se contemple y hay un código de procedimientos civiles que está en estudio en la Ciudad de México, se está hablando de que el notario tiene que ser mediador certificado y tiene que ser, ahora sí, tener la jurisdicción voluntaria. Coahuila la contempla, pero son 9 estados los que contemplan, las demás entidades no. Se intenta porque sabemos que el 70% de los procedimientos civiles que hay en el país son normalmente de familiares, de amigos, de compadres, de vecinos. Ujú. Si acabamos con el 70% y metemos al notario en la mediación autorizada y que sea el órgano el que esté mediando y que lo veas como tal y que al final de cuentas no hay una controversia, no hay un juicio, porque en la mediación se va a ver una resolución, vamos a ganar mucho. La autoridad judicial nos va a ver ahora sí como una parte coadyuvante, se va a poder quitar el trabajo en exceso que tiene de cosas que pueden ser previstas. ¿Y por qué te lo digo? Porque cuando tú vas a una notaría y pretendes comprar una propiedad entre tú y Sergio, el notario lo que tiene que decir es cuánto vale la propiedad, tú se la vendes, en qué plazo le das al señor para que te pague, si no te paga, qué interés podrá tener, qué consecuencias, poner penalizaciones, y si todos cumplimos con eso, es el Estado de Derecho que todos requerimos, cumplir con la ley. Armando, pero ya existe en el Tribunal Superior de Justicia el área de medios alternos de Sí, solución claro que de sí. controversias No, ahí. y sería básicamente, estuvimos en una reunión con Santiago Quirós, que fue el director de medios alternos, quien nos platicó y decía que tendríamos que avalar ahora con un curso al notariado para que esté certificado y entonces Ok. también se hagan valer. Ok, Sí, ok. sería mediante el tribunal, pero te digo, es darle más opción al propio notario. Coahuila es de los estados, si no es que el que más notarios tiene, ahora sí, hablando de uno por cada 20,000 sea ley. Somos el que más tiene, güey. Bueno, ¿y eso Sí, es bueno por o es persona. malo? Mira, es malo, yo siento que es malo porque tú puedes ir con cualquier notario y a lo mejor dices, bueno, es que hay más oferta, ¿no? Ujú. Tengo más con quién acudir. El problema es que al poco trabajo el notario, lo que nos ha demostrado en la vida es que luego se prestan a señalar contribuciones que no existen o a engañar al propio cliente y entonces Ujú. comenzamos a subir en las quejas. Yo te invitaría a que vieras en la dirección de notarías cuántas quejas había en el 80 o en el 90 y tú vas a ver las quejas y vas a ver las del 2015 para acá y vas a ver que han crecido a lo mejor en un 2,000, 3,000%. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega el cliente, a lo mejor el notario dice, yo requiero pagar la renta, te cobro el impuesto, lo generas, lo pago mi renta, después me espero que venga otro cliente, con lo de él pago lo tuyo, Sí. y se va haciendo una cascada, que después es muy difícil de tener, y vienen las quejas. Las quejas básicamente son administrativas, es el mal manejo de los dineros. Entonces ahorita tenemos un problema en el registro público que sigue sin caminar como quisiéramos. Traemos una entrega conforme a la ley de 72 horas y si lo conviertes a 10 tampoco te da. Pero son años con ese problema ya, ¿no? Ya 4 años. ¿Y en qué será? ¿Hay demasiadas operaciones o falló el sistema, como dicen? Porque dicen, no, es que Se cayó, estamos modernizando. ¿Ahí cuál sería el problema? Inicialmente fue el sistema, el desconocimiento del sistema. Eso abonó a que después hubo personas que comenzaron a ver un nicho de oportunidades, que comenzaron a pedir un dinero, veían la desesperación del cliente o del propio notario, que requería en ese momento la escritura, y el ofrecimiento de una dádiva. Y eso comenzó de 200 pesos a crecer. Y hubo gente con las quejas donde decía, yo di 15,000 pesos, yo di 10,000. Hubo gente que decía hasta cantidades muy superiores. Cuando llega el actual gobierno, lo primero que es cortar de tajo
a 6 o 7 personas que estaban comprobadas que estaban recibiendo dinero. Comenzamos ahí, pero la gente que se queda, aparte que es menos, las operaciones son mayores, es el miedo de equivocarse y que los vengan corriendo. Entonces ahora son 15 Se vuelve personas lento, nuevas, muy sí, es muy que están checando, que no requisitoso, sí. conocen. Sí, les hemos comentado que el de registro público en Coahuila es declarativo, no constitutivo, razón por la cual bastará que yo te declare para que tú me inscribas. El notario es el que tiene la responsabilidad, decimos, déjanos la responsabilidad que nos da la ley, con la cual estamos obligados, y tú cumple con tu papel. Sin embargo, siguen checando cosas que no deben de checar y entorpeciendo. Y como saben que si les falta un dato o una coma o algo no les gusta, la pueden regresar y te la ponen negativa, entonces ya se queda y ahí lo ven como palomeado, como un trabajo entregado. Sin embargo, ahí se queda de que te dicen, de que lo revisaron y te dicen que está equivocado, a veces pasan meses. Entonces el notario lo que le estamos diciendo es que vaya todos los días, que se meta a la página, que si regularmente la página no funciona, que está caída, que hay que estar viendo o no está actualizada. Entonces sí hemos tenido, ha estado el gobierno insistiendo en cada problema que tenemos, nombra un director general que tiene toda la experiencia del mundo, Sergio Mercampos, él estaba en catastro, ahora está en registro como director general, le sabe al tema catastral y está aprendiendo el tema registral. Sí. Pero la voluntad la que nos interesa la de él, porque es una persona que sí amanece al registro público. Yo sé que ahorita está en el registro público porque alguien me hablaba que ahí estaba con él, cuando sé que ya están de vacaciones. O sea, dice, no, yo voy a tratar de terminar esto, pero creo que todavía les falta contratar, no sé, unas 20 personas más, ver y superar la cresta del aprendizaje, que esa todavía va a ser lenta, pero sobre todo que entiendan, y lo hemos puesto en la mesa, de que el notariado, el trabajo que realiza, lo puede realizar desde la oficina. Sergio estuvo conmigo cuando comenzamos y utilizábamos tarjetitas, ¿estás de acuerdo? Sí, Tarjetas cómo no. rosas, donde poníamos datos. Hay estados donde ya el notario hace el prepago, como en el caso de Coahuila. Y va directo. Sí, lo pagas, lo mandas, te manda la formación de toda la información vía internet, tú la revisas. Yo desde el tiempo del profesor Humberto Moreira le comenté, no es lo mismo cotejar que transcribir. Sí. Déjenme, le envío todo, usted lo coteja y en un día lo tiene listo. Por alguna razón no nos han dado entrada, siempre ha sido nuestra propuesta de que el notario haga el trabajo. Yo tengo que sacar un certificado de libertad de gravamen, hacer un aviso preventivo y después llevar la escritura. Si quito los primeros 2 actos, yo le quito el 66 al 70% el trabajo al registro público. Y en el tercero, lo dejo que me revise. Si yo cuando me revise la escritura ve que el certificado está alterado o que el aviso fue mal dado, pues me va a cancelar la escritura y va a decir, no prospera, y me la reza como negativa. Ese presidente lo hemos hecho, le dije, sería bajo mi tinta, con mi secretaria, bajo mi papel, escáner, computadora, no le costaría nada al Estado, mucho menos al ciudadano, y no lo han aceptado. El Estado Coahuila es el tercer registro más caro del país, y ahorita es el más lento del país. Es el tercero más caro. Más caro. Y les falta personal. Sí, nos supera nada más Tamaulipas y Durango en costo. Los demás, A ver, una operación que haces aquí de 100 millones de pesos, en Yucatán te cuesta 1,200 y aquí te cuesta 119,000 pesos. O sea, no hay, por eso el muy exceso desproporcionado, ¿no? de amparos. Por eso las leyes federales, la de registros y catastros, que propone también desde el presidente Peña Nieto, no ha prosperado, porque eso era homologar los costos. Y el gobierno, en el informe que da... Que sería lo del correcto, desglose, ¿no? claro. Homologar. No, sí, porque es el motor que hacemos Claro, todos. claro. En el desglose del informe que hace el secretario de Gobierno, dice que se recaudaron 420 millones de pesos del registro público en este año. Uh-huh. O sea, es una suma muy considerable que a lo mejor si la vamos a quitar, de los 402 millones va a acabar en 40. o menos y no les va a convenir. No te quería grabar las herencias también. Ese es otro tema. Pero se me queda algo pendiente y creo que Sí. es importantísimo, Armando. Si no me falla la memoria, y corrígeme si me equivoco, la gestión de Flores Tapia es cuando se inicia la dispensa del examen por oposición para entregar el fiat a los notarios. Eso persiste hasta nuestros días. ¿Qué gobernador es el que ha entregado más fiat notariales en Coahuila? Mira, sí es con Flores ¿Sí Tapia, tienes? 1979, 2 de febrero. Él empieza con la ley más vieja del país. Tiene un arancel obsoleto, porque para empezar, pues es en viejos pesos. Entonces, si el notario ahorita quiere cobrar por una copia 1,000 pesos, pues no, está fuera de mercado. ¿Y no se ha actualizado eso todavía? No se ha actualizado. O sea, han estado hablando, pero nunca han hablado del arancel. Es un problema que siempre yo le decía, lo mejor sería tener un arancel en la oficina, en lugar visible. Pues la ley así lo establecía, ¿no? Que debe estar en un lugar Pues sí, visible. pero cada ya notaría. como no hay aranceles
ahorita cada quien pone la cantidad que sea, o hay gente que te dice, bueno, pues según venga el cliente y la necesidad mía, me voy a Sapo ajustar. la pedrada. Exactamente. Entonces, cuando hacen eso, esa ley, te digo, data del 79, al año pasado, en diciembre, sale la reforma a la ley en varios capítulos, entre los cuales está el examen de oposición. El gobernador Riquelme quita la dispensa del ejecutivo, dice que solamente será mediante examen de oposición, le da al colegio de notarios ahora sí la oportunidad de participar como sinodal dentro de los 4. Sí, Es una gran noticia para ustedes, hermano. sí, pero es una desventaja también, o ¿Por sea, qué? hablamos, si la calificación fuera 80, te la aceptaría, pero si va a ser 70 la probatoria y son 4 los sinodales, de los cuales ellos te ponen 10 a cada uno y yo te pongo 0, pues al final de cuentas Pero los es 100. sinodales, ¿quién los escoge? El gobernador. Es el representante del gobernador, el representante del tribunal, el representante, sí. Siempre en la ley está la trampa. Sí. Te dicen, sí, vamos a tener Es una gata media revolcada, dijo. democracia, participación y todo, ciudadanos involucrados, nomás que yo escojo a los que entran. Bueno, ¿y quiénes son los que han dado más fiat notariales? Yo creo que el que dio más fiat fue Rubén. Rubén Rubén. da 81 Ay, caramba. y luego da antes 43. Que O luego sea, que está la suma total, ¿qué? que se le viene tumbando 2 y queda, 120. sí, que viene siendo el que más. ¿Cuál fue el tema? Pues ahora sí el costo del Fiat, porque llegar a 750,000 vuelves a lo mismo. En otros estados hablas de 30,000, de 50,000, y aquí hablas de ¿Eso lo establece Rubén al 750. final de su administración? Sí, bueno, en una reforma de la ley de Hacienda. Acuérdate, cuando entra Rubén, aumenta en 1,000 pesos cualquier trámite registral. Tú sacabas en el registro una propiedad de 410 pesos y apareció en el primer año 1,410, más el 32%. Entonces, eso llevó al traste cualquier operación que tenías con la gente más necesitada, porque yo siempre decía, bueno, cárgale al que más tiene, pero ¿por qué el que menos tiene? Ahorita terminaron con un costo al final del sexenio de esos 1,410 en 10,910 pesos. Porque ¿se acuerdan que pasó lo de la megadeuda? Y parte del acuerdo con las calificadoras fue desde la creación del fideicomiso maestro hasta la generación de recursos públicos propios, estatales. Y entonces le subieron a todos, ¿no? Que querían cobrar en los museos y en la ciudad deportiva. Y entonces, pues allá la gente brincó y estos sí se quedaron. Exactamente. Sí, aquí incluso nosotros sacamos un CEPROFI para la gente más necesitada, pero solamente disminuyó a 3,420 pesos. O sea, de los 10,000 sí me hace un CEPROFI, pero de aquellos 410 pesos, el que te quedes en 3,400 es una cantidad tremenda. Es inmensa. Sí, yo cuando hablaba de las regularizaciones de las tenencias ahora irregulares, que le decías a un cliente, bueno, tú compras un lotecito pequeño que vale 20,000 pesos, es una vergüenza poderle decir que la escritura le va a costar 10,000 pesos, porque el registro le va a cobrar tanto, el municipio le va a cobrar 6,000 pesos de puras tasas fijas. Entonces decirle, aunque yo te cobre 1,000 pesos de honorarios, 10,000 se van al Estado. Entonces me daba vergüenza decir, tu escritura cuesta un 50-60%, cuando tú hablas un lote en la parte norte y a una persona que compra una casa, no recuerdo, un terreno de 1,000,000 de pesos, le vas a decir que le va a salir un 5%. Entonces te dice, oye, pues que para el 5% contra el 50-55% de la gente más humilde. Claro. Por eso en el país ahorita, más o menos, datos del INEGI, el 48% de las propiedades están sin regularizar. Se acaba el nombre del abuelo, del papá, porque la gente más necesitada no tiene para pagarlo. Sí. Debiera regresar la figura de escritura privada, Sí, que es muy barato. A lo mejor cambiarle en las iniciativas de ley o lo que nosotros estamos proponiendo a nivel nacional es que se hagan programas de regularización donde el notario cobre una tasa fija, pero no le cobremos ni impuestos ni derechos a la ciudadanía. Pero yo recuerdo que la escritura privada estableció una cantidad mínima que era precisamente para que no... Exactamente. Acá sería pública para que tuviera mayor certeza, pero decirle al notario, no puedes cobrar más que 1,000 pesos, 1,500 pesos. Se hace un programa para abatir. El presidente López Obrador ha hablado de 10 millones de acciones. Peña Nieto habló de 5 millones y no hicimos nada. O sea, el que lo digan, pues bueno, tampoco me deja claro si lo vamos a cumplir. Porque ahora que mencionas los 400 millones del gobierno del Estado, de tenencia juntaban 500. Entonces, pues tú dices, dejamos la tenencia, desaparecieron en teoría, sí, pero ya saben que con estos aumentos por acá
están recuperando esas cantidades, ¿no? Entonces tenemos presupuestos inmensos, por ejemplo, el de Coahuila es de casi 50,000 millones, y los ayuntamientos que igual te dejan caer las tasas de los prediales y de los ISAIs y de todo, subiendo y subiendo y subiendo, y entonces la gente se queda en problemas como el que mencionas, ¿no? Exactamente. Sí, ahorita que decía incluso Sergio ese de la iniciativa que hay para herencias y legados, que se me hace un absurdo porque vuelve a lo mismo. Tú trabajas toda tu vida para tener un patrimonio. El día que desgraciadamente falleces, tu familia lo adquiere y resulta que hay patrimonios que hasta el 30% serían para la Federación de los Ingresos. Entonces, quiere decir que aparte de tener, si tenías 3 hijos, tienes 4. Sí, porque igual entregaste un 30%. una parte fue para, Sí, para la Federación. de tributo. Dice, bueno, todo lo que trabajé, resulta que yo llevo a fallecer y ahora resulta que se lo llevo una tercera persona. Que esa es una ley que incluso lo hemos comentado con el Senado, diciendo que es una vacilada porque a fin de cuentas como abogados no sabemos que si me vas a querer generar ese impuesto, no lo que voy a tener que hacer es hacer operaciones previas, fideicomisos, compraventas con reserva de dominio, traslaciones o mismas donaciones con una reserva de dominio, con un poder en favor de los pares. ¿Para qué? Pues para pagar el 1% y no para Claro, el 30%. busca la Entonces, manera de- sí, se va a buscar. E incluso le decíamos nosotros egoístamente, Pero eso no se ha Nos- aprobado en ningún estado, ¿verdad? no se ha aprobado, y no es una iniciativa que sea nueva. Es de Morena, antes también había sido de Morena, ya hace algunos años fue de una fracción panista. Son intentos que hacen. Lo que pasa es que es ahora el gobierno americano, el Banco de Desarrollo Mundial, y el que te está señalando que en todos los países se cobra un impuesto, menos en México, de herencias. Y ahora como quieren regular todo y hacer caso en el Lineamientos sí, internacionales. el Doing Business y el GAFI, todos quieren hacerlo y México está mal calificado. Dicen que se cree. Alguien dijo, no se va a crear un impuesto. El presidente dijo que no. No, el problema es que no se va a crear un impuesto, se quitaría una exención, porque actual está como exención. Entonces, ya no te la exento, pagas, pero nosotros, te digo, no sarcásticamente, pero sí utilizamos el tema, pues al final de cuentas me estás dando más trabajo porque lo que voy a hacer es anticipar una muerte haciendo trabajo desde ahorita de planeación. O sea, no vamos a perjudicar a nuestros clientes, vamos a asesorarlos. Yo espero que no pase para que tampoco se tenga que hacer un gasto ni hacer titulaciones ahorita bajo esa incertidumbre. Esperemos que razonen, se les dejaron los cuestionamientos y se les dejaron más o menos lo que podría pasar, esperando que ellos tomen las medidas y no prospere esa iniciativa. Y es que a veces las visiones o de los legisladores o de partidos, o además de los organismos internacionales, piensan que las herencias son grandes masas de propiedades y dinero, enormes volúmenes y en realidad puede ser algo tan simple como un terrenito que terminé de pagar, una casa que va a quedar pagada, algo que yo hice en mi vida y que lo quiero repartir entre varios herederos, y muy modesto, ¿no? O sea, sí. y entonces, además, dividirlo. Me recuerda, por ejemplo, algunos archivos de aquí de Saltillo, de que la gente, sobre todo los tlaxcaltecas de San Esteban, heredaban un árbol a un hijo. Dice, mira, tenemos un árbol de manzana, ese es para mi hijo. El árbol de nogal, Sí, sí. ese es para mi hija. Las puertas son de fulano, la casita es de mengano. Sí, O sí. sea, las hebillas, decían, y una hebilla que esté en buen estado, y un cuchillo, y, o sea, una hacha sin mango, Y ya desde entonces los dejaban y por reconociendo escrito, Sí, por sí, lo que sí, se escrito. habían ganado, no como los chavos de ahora, ¿verdad? Unos Yo no sé si- pantalones, oye. te heredaban pantalones y camisas en buen estado. Entonces tú dices, bueno, ese era el valor de las posesiones y las dabas. Imagínate que si te quitaban de impuestos la tercera parte, te dejan sin árbol. Sí. Oye, hermano, no como ahora los chavos que le dice el padre, hijo, échale ganas aquí al trabajo porque pues, es tu herencia aquí, te voy a dejar todo a ti, gánate la herencia. Y ahora, ¿sabes qué contestan los hijos? Dice, ¿y tú gánate al heredero? Exactamente. No, No, yo pensé que les ibas a decir, oye, No. que les ibas a decir, ¿y la Cheyenne, pa? Oye,
se me escapa algo, Armando, ahorita qué bueno que lo recuerdo. Y a mí me gusta llamar las cosas por su nombre. Esto de los fiat notariales, no solamente en Coahuila, sino en todos los estados, es una dádiva, es una concesión que se da al compadre, al amigo, es más, considero un absurdo premio. que están en funciones en los cargos públicos y en ese momento les están otorgando fiat notariales. Muchas veces ni los ejercen. O sea, yo quiero llamar a las cosas por su nombre. Es un favor, un regalo que hace el gobernante en turno. Y aclaro, no solo en Coahuila, porque la denuncia se hace reiteradamente en los diversos estados sobre esa misma situación. Ante eso, esta es la pregunta, ante eso, de que hay tanto farsante que no pasaría un examen para tener la función de notario público, ¿qué recomienda el presidente del Colegio de Notarios? Yo quiero pensar que en otras profesiones, de hecho, existe un colegio que te dice, estos están certificados y estos no. ¿Cuál es el procedimiento aquí? Mira, básicamente ahorita con la solicitud de la Secretaría de Gobernación de homologar las leyes y tener una ley federal, pero general, sobre los lineamientos para la obtención del fiat. No hablemos de que si va a trastocar la soberanía de los estados, hablemos de que solamente es una ley que va a medir los parámetros y va a generalizar los requisitos. ¿Qué es lo que está pidiendo? Que sea mexicano por nacimiento, que tenga el estudio, que haya sido seleccionado por examen de oposición, haya obtenido la mejor calificación, que exista y haya una cantidad, ahora sí, homologada a nivel nacional de un notario por cada X número de habitantes, porque, como le repito, en Coahuila somos uno por cada 8,000, cuando la ley dice que uno por cada 20, pero hay estados que... Pero eso constituye una violación a la ley. Entonces... Sí, definitivamente sí. Lamentablemente la ley del notariado en Coahuila dice que tendrá el gobernador la facultad, cuando él crea que los requerimientos son mayores, de designar más notarios. Entonces aquí se designaron los que quisieron. Hay estados, por ejemplo, la Ciudad de México, que tiene uno por cada 100,000. Hay países como Honduras que tiene uno por cada 1,000 habitantes. Sí, o en Cuba, que tiene X número. Había estados en que se reciben como abogados y notarios. Entonces hay los que quieras, los que agarran la selección. Pero la pregunta tuya, ¿qué se puede hacer? Una vez que sean otorgados, que ya el colegio no tiene hacia dónde hacerse, se pueden amparar, se acaban de designar 32 la semana pasada en Chiapas, se designan otros tantos en Sinaloa, Baja California, y comienzan a proceder los amparos. Los amparos, ¿en qué consisten? Un ciudadano que tiene los mismos requisitos cubiertos que los que se obtuvieron, pero que no tiene la amistad con el Ejecutivo, se siente agraviado y se ampara. Y han procedido, se han tumbado. ¿Qué es lo que hace el colegio en el caso mío del Estado y ahora que hará a nivel nacional? Es que no estamos hablando con instituciones de crédito, llámese bancos, o con las promotoras inmobiliarias desarrolladoras, o los más grandes, ahora prestadores de créditos de interés social, como son el Infonavit y el Fobiste, para decirle que solamente aquel notario que esté certificado, calificado, y que tenga el estándar que dé el Colegio Nacional de Notariado, que es una acreditación AAA, para la persona asociada, actualizada en conocimientos y que esté activa en la función, le otorgan ese tipo de ella es una calificación que hacen del INEX, Sí. un índice de excelencia. Si lo tienes, te podrán pasar trabajo. Ahorita acaba de empezar una ruleta en el Infonavit, donde los notarios a todos les van pasando 3 escrituras. Conforme las termines, te vuelven a regresar esas 3 escrituras y nuevamente. Hay notarios que se sienten agraviados porque tenían muchas. Otros notarios dicen, Pero se bueno, las otorgaban de manera discrecional también. Ahí vuelvo al concepto de que era la relación del notario con el delegado federal. Sí. Y después venía el caso que tenías 1,000 escrituras que no entregabas, Sí. se quejaba el derechohabiente, como son créditos a 10, 15 años. Pues a veces el derechohabiente dice, bueno, me espero, pero llegan a pasar los años. Sí. Yo tengo ahorita unas de más de 20 años que el cliente dice, yo pagué mi casa y no tengo escritura. ¿Por qué? Porque el notario de la propiedad de Saltillo se la dieron a uno de Piedras Negras o a uno de Tamaulipas, amigo del delegado, del director en aquel tiempo. No, yo llegué a conocer un pagaron. caso donde se mencionó que incluso que sobornaban al delegado para que se les entregara a todas a un determinado notario. También Digo, puede no ser. tengo No, las pruebas, sí, pero sí, inclusive se hay corroboró notarios fuertemente. que también son desarrolladores de fraccionamientos También. y entonces pues la batean doble, ¿no? Sí, que ponle que ahí no puedes hacer tu propia escritura, pero sí designas tú a un compadre, Uh-huh. o a veces le puedes pedir el protocolo para decir, oye, hazme esas escrituras, te paso el formato, que las hagan en tu oficina, y se va haciendo. Aquí por eso la idea es esa, que sean notarios que estén certificados. Yo siempre le decía ahora sí al ciudadano, cuando se entregaban fiats
Yo no puedo hacer nada, no está la facultad mía, es del Ejecutivo. Lo que sí te pido a ti como ciudadano es cuando vayas, te cerciores que sea un notario que esté calificado, que tenga años de experiencia, que venga, puede ser el hijo notario, pero a lo mejor, en el caso mío, mi padre obtuvo la notaría en 1952, yo lo tengo en el 94, el próximo año cumplo 25 años como titular, 10 años antes estuve como auxiliar, pero en la parte tiene el 52, y es una notaría que nunca ha estado cerrada. Entonces dices, bueno, si bien se mantiene con su clientela, es como cualquier mercado. Ujú. Entonces La nosotros reputación decíamos, sí, se Se heredan vuelve los bienes notariales. consistente. Aquí yo conozco muchos que, no, pero del padre pasó al hijo. se da la práctica. Sí, se da la práctica. pero no lo establece la ley. No, y no son heredables. O sea, si yo quisiera. Pero la mayoría se han quedado. Exactamente. Incluso los de que comentábamos de Rubén, si bien es cierto, fueron 81, de los cuales a lo mejor 30 fueron de pares a hijos. O sea, no fueron notarías nuevas. Ok. Sin embargo, cuando yo entro a la función notarial, éramos 150 notarios, y hoy somos 330, menos creo que Tan poquitos, 5, sí. ¿sí? Menos 5 que han fallecido. poquitos. Todavía ayer falleció un notario en Acuña, que fue asesinado, pero te digo, Ricardo Treviño. sí, el notario número 13 en Ciudad de Acuña, y alguien me decía, oye, este año fallecieron 10 notarios, lo que antes no te pasaba. Le dije, no, es que había 150, hoy 330, pues lógicamente es más el número. Y, de las y hay posibilidades. muchos personajes. El Diablito es notario. El número 1 en Saltillo. Y Catón es notario. No, ya no, ya Catón. Era número 1, Catón, ¿no? Hace Catón 40 era años. el 30 y ahora 30 y 31. Para Y que ahora los la personajes se notaria despachan con la cuchara grande, es, siempre, de su todos lados. Mm. nuera. Una muy buena Qué notaria. bárbaro. Te digo, le gustó la función, se quedó con la notaría de Catón. Hacen ese enroque, que te digo, es muy permitido, muy dado en todos los estados. Pero te digo, ella está en funciones. Catón abrió muy poco. Fernando de las Fuentes, yo creo que se ha abierto 1 o 2 años en los 25 años que tiene como titular más. Yo recuerdo un caso de Catón que aparece en varios libros, y que además mi papá, que era también reportero y director de periódicos, me contaba. O sea, Catón le da, no sé, como pues una validez notarial a ciertos papeles que presenta Armando Castilla ante un banco de Chicago. Ajá. Sobre unos terrenos y propiedades que dice que son a nombre de él y que quedarían de garantía por el préstamo que nunca pagó, y propiedades que no eran de él y que estaban en la plaza de armas, en los alrededores. Sí, Había escuchado esa historia, lo que no sabía quién era el personaje de la notaría. era Catón. Entonces, A mí el que me lo contó fue mi papá, Ahora, y Armando, lo escribió en sus columnas y todo. Armando, hay un tema muy actual, lo de la extinción de dominio, que ya abarca no solamente la cuestión de la delincuencia organizada. Uh-huh. En muchas de estas operaciones, donde hay muchos recursos, intervienen los notarios. Sí. ¿En qué posición se encuentran ustedes ahora que ya se incluyen otras figuras en la extinción de dominio? ¿Existe responsabilidad del notario cuando se llega a detectar que allí hay recursos de procedencia ilícita? Por ejemplo, ahora se va a castigar el huachicoleo. No recuerdo todas las otras que se incluyen. ¿Qué responsabilidad tiene el notario ahí ante estas situaciones? Nos rige más que todo la ley antilavado, la que es la ley para identificar los recursos de procedencia ilícita. Es una ley complicada, pero sin embargo, data del 2014, hemos estado reduciendo el margen de los flujos de efectivo. Por ejemplo, en el 2014 te implementan que el uso de efectivo será de 600,000 pesos en números redondos. Ahorita son 642,000. Venía siendo, en aquel tiempo hablábamos de esa cantidad aproximada. Después de eso, tú tendrás que dar un aviso. Tú le das el aviso inmediatamente a la unidad de inteligencia financiera, donde dices, ante mí comparece fulano de tal, quien paga 600,000 pesos, y el excedente, 2 millones de pesos, los paga con cheque número tal. ¿Eso se está haciendo desde qué año? Desde 2014. Anteriormente podía hacer todas las operaciones. Todas en efectivo, como sea, me va a pagar mañana, como sea. Ahorita, sí, la unidad de inteligencia financiera lo que hace es, en ese momento te expide una constancia, tú la guardas en tu apéndice del protocolo. Sin embargo, ya el notario cumplió. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay gente que te pudiera decir a ti, como fue en el caso de Vallehermoso, de Tamaulipas, que los 3 notarios fueron secuestrados y luego fueron asesinados. O sea, notarios que no se prestaron y los 3 perdieron la vida. Ahorita, si tú le avisas a un compañero que si se quiere ir al notario, nadie te va a aceptar estar en Vallehermoso. Aquí en Coahuila no he sabido nada más que un solo caso en Torreón, de Fernando Lagunas,
que me lo levantaron, lo trajeron titulando y al año siguiente ya no volvió a aparecer. Lo que antes era público porque lo tenían en una camioneta y lo veías en la ciudad, ya después no lo viste. La familia solicitó, pues ya ante las autoridades competentes, ahora sí que dieran por muerto al padre, por desaparecido. Pasados los 7 años lo hicieron como tal, y ahorita la hija es la titular de la notaría. Ella no ha tenido problemas. Yo aquí en Saltillo no he sabido de alguien que diga, vino conmigo. Nosotros insistimos mucho, la delincuencia organizada se posesiona de tu casa, no con una escritura. Ellos llegan y te sacan del rancho y se meten ellos, o de la casa. Porque en parte hay una leyenda urbana de que te van, se posesionan de tu rancho o de tu casa, como por ejemplo el caso de Allende, y convencen a un notario para que haga el movimiento, ¿no? Uh-huh. El cambio de propietario. Y si se da o no se dio. No, yo creo que no se da, porque incluso hubo una ocasión en que en una de Piedras Negras, un rancho grande, lo encuentran sembrado de marihuana. Uh-huh. Y entonces, en lugar de irse contra el verdadero, o sea, el dueño que lo que sembró, estaba en posesión, se fueron con el dueño. A ellos les conviene más que aparezca tu nombre, porque la responsabilidad entonces es tuya. Si yo como autoridad federal detecto que en tu rancho y veo que la propiedad se encuentra en nombre tuyo, pues voy contigo, contra ti. Y tú me vas a decir que te lo quitaron la delincuencia organizada, pero no tienes forma de demostrarme, no va a haber nadie en el rancho, y entonces presumo que tú eres el que sembraste la droga. Entonces, a ellos no les conviene. No, aquí el dinero fue, ¿qué estamos haciendo con el dinero? ¿En qué lo usamos? Lamentablemente ahorita, como ciudadano te puedo decir, cualquier cantidad que tú hagas, el pago de tu tarjeta de crédito, compras un boleto. Yo me acuerdo del restaurante que peleábamos la factura. Uh-huh. La cantidad que fuera, si nadie la queríamos de nosotros 5 que estamos aquí, la pedía uno, porque era una cantidad. Ahorita tú levantas la factura, alguien la necesita, y es como en las bodas, ¿no? El que no se quiere casar se voltea contra el ramo, o se voltea y se sale de la fila. Aquí igual, todo el mundo ya no quiere porque es tan rápido ahora con el 3.3 que te detecten, compraste un boleto de avión, hiciste una cena, para mí ya en ese momento tú traes 10,000 pesos gastados. Uh-huh. Yo reviso tu contabilidad y traes 7,000, me estás evadiendo con 3,000. Entonces aquí ha sido, el notario se ha vuelto como todos los vendedores de carros, de metales. Digo que incluso se lo doy como tip. Antes, yo me acuerdo, aquí ahorita que está Félix, quería regalar un anillo y de sorpresa a su novia. Entonces tenía un anillo que asciende la cantidad de 20,000 pesos. Si llegaba a él y le quiero ponérselo y dejárselo a nombre de mi novia, entonces tiene que venir ella. El cheque tiene que ser de ella, y si no, el señor es el dueño beneficiario. Entonces, le llaman dueño beneficiario o beneficiario controlador, porque él controla el movimiento. Entonces decíamos, es que es una sorpresa, no se lo pueden poner. Es que tiene que ser, entonces para mí la factura, compras un carro, tiene que ser, se lo voy a arreglar a mi hija, no puedes. Tiene que ser, si el cheque es tuyo, es a nombre tuyo. Y si no, ahorita le digo a Hacienda que tú eres dueño controlador. O sea, ese movimiento hizo que ya no pudiéramos, y por eso decía que es una buena idea, porque ahora por más que uno le quiera arreglar una joya de la esposa, no se la puede dar por sorpresa porque tendría que poner la factura a nombre de ella. Entonces decimos, mi reina, yo sí quisiera, pero no puedo. No puedo. No puedo, estoy impedido por la Pero ley sí te antilavado. quiero. Claro, pero no puedo darte. Y si no, una de 1,000 pesos que no pase ese umbral para poder saludar. No digo que ese es el tema que ahora todo el mundo saca, no puedo. Bueno, y otra de las facetas poco conocidas del presidente del Colegio de Notarios, y me consta de ello, es la labor social que ha emprendido durante varios años a través del colegio. Recuerdo que personalmente le mandé mucha gente humilde para, pues, regularizar su predio en las colonias populares, y a algunos ni les cobró. ¿Sigues haciendo esa labor, Armando? Mira, te decía ahorita cuando comenzamos que... Porque no todos los notarios tienen eso, no, siempre están pensando nomás en el billete pesado. Exactamente. Aquí tengo ahora sí esa bendición de que mi hijo, para bien mío, no para bien de él, al no salir con resultados positivos que él quería en la contienda de la alcaldía, bueno, pues lo invité a que trabajara conmigo. Él tiene un tema muy social, hizo muchos compromisos como candidato a la alcaldía. Y entonces ahora su principal problema es ese. Papá, es que llega gente que yo le ofrecí, entonces seguimos trabajando en el mismo tema. Sí es correcto el trabajar. La propia iniciativa que estamos presentando al Congreso, que yo creo que entrará ahora en enero, habla de un protocolo social, pero obligado al notariado. Una escritura cada uno, somos 330, dará vuelta, en la cual el notario podrá cobrar.
El que lo enviará será el propio Estado, mediante el DIF, mediante estudios socioeconómicos, pero es para ayudar a la gente más humilde. Esa escritura que va a ser en un protocolo social, que va a ser en papel del propio Estado, el notario tendrá que intervenir en forma gratuita, pero no tendrá cargas ni fiscales ni ¿Una por derechos cada y demás. cuántos? Pues va a ser, no, las veces que sea necesario dar la O sea, ruleta. va a ir... Es una y da la vuelta a los 300, es otra y da la vuelta a los 300. A lo mejor te van a tocar, Sertur titula aproximadamente 3,000 escrituras al año, cuando mucho. Te tocan 10. Sí, te van a tocar No, 10. pues no. Entonces no es Nada nada. gravoso. Y ahí sí es devolverle a la sociedad lo que nos ha dado, porque la sociedad es la que nos paga, el devolverle algo al Estado, porque fue el que otorgó el fiat. Pero sin embargo, los programas sociales ahorita siguen siendo los mismos. El testamento gratuito para las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Protección Civil, Camilleros, Cruz Roja, ese sigue vigente todo el año. Pero no han hecho uso de él, ¿no? 2 en 7 años. Que Dos personas. Dos personas. Fíjate. Dos. Y es gratis Uno de para Querétaro, y uno que sí, de Musquis. Son los únicos 2. El de Querétaro vino porque me preguntó. Hace poco se firmó un convenio con las fuerzas federales, la Policía Federal de Caminos en la Secretaría de Gobernación. En la Ciudad de México les hicieron un descuento inigualable de 2,200 pesos. Estaban los federales muy conmovidos con el acto, fueron, llenaron el auditorio. Cuando yo me entrevisto con la Fuerza Federal, digo, oigan, no se sepan que en Coahuila es gratuito. O sea, yo los invito que cuando pasen por Coahuila, en cualquier notaría, lo hagan en forma gratuita. Sí, pasan un día de visita. Entonces, la gente cree que tiene que estar en el lugar donde se ubica, ¿no? No En cualquier necesariamente. parte. Entonces le dije, no, el día que vayan a visitar amigos de la corporación o que pasaron en la patrulla por alguna cosa, párense en la notaría, háganlo en forma gratuita. ¿Cuáles tenemos también gratuitos? Donación de órganos. Tenemos 32,000 formados para conseguir un hígado y esos 32,000 no pueden porque no hay donantes. Se les ofrece al ciudadano la donación de órganos en forma gratuita. Bastará acudir al notario y tiene una ventaja. Nosotros no sabemos cuándo tengamos nuestro último día, ¿no? Sin embargo, tú puedes donar ante notario y dejar establecido qué pasa con tus órganos. Si yo digo, ¿dónde mi hijo tenga el mismo problema que tengo yo? Y que a lo mejor yo necesite, bueno, lo puedo dejar establecido diciendo, dono mis órganos, en primera instancia a mi familia, en segundo a mis amigos, en tercero a los coahuilenses, en cuarto a los mexicanos y en quinto al mundo. ¿Eso es en todo el país o no es en Coahuila? Eso no es en Coahuila. Sí, Y es gratuito, es gratuito. ese documento. Ese tiene desde el principio, cuando yo lo firmé, el Congreso, con el líder del Congreso, que falleció, ahora sí, Germán Frotto. No. ¿Quién? Bueno, Pues, falleció. también, sí, es cierto. ¿Otro? Que fue secretario de Desarrollo Social, ahorita me acuerdo el nombre. Del Bosque. Sí, Horacio del Bosque. Horacio del Bosque. Platicando con Horacio, comentamos eso y decía, hagan la escritura pública y pongan un costo razonable. Le dije, fíjate que no, para crear cultura yo creo que hay que hacerlo gratuito. Que no se vea que hay interés por parte del notario, como que queremos ganar dinero de todos. Oye, pero yo digo que mucha gente no sabíamos eso. Yo estoy de acuerdo, lo dimos mucho a conocer, pero no llegamos a donde queremos. Tuvimos que ir a universidades y la única forma, que fue donde conseguimos más donantes, fue ofrecerles un punto en el examen. En el examen que más quisieran. Ya sabrás que estudiaran en leyes, hubieran dicho que obligaciones con Villa Rico. Bueno, así era. ¿Me la dan obligaciones? Sí, un punto. Y donaban. Lamentablemente es revocable. O sea, lamentablemente te digo porque el estudiante, si no quería, tenemos el miedo de qué pasa si me accidento cayéndome y alguien se da cuenta que soy donante y entonces me matan. Eso no es cierto. Son hospitales certificados con médicos certificados que siguen un procedimiento y tendrá que ser hasta que estés declarado en muerte cerebral que te puedan, ahora sí ya decir, podemos proceder a extirpar los órganos y utilizarlos en quien sean. ¿Cuántos se han registrado haciendo uso de eso? Coahuila tiene un número alto, llegó a ser el estado que más tenía, de 5,000 cuando comenzamos, pero luego se frenó. Nosotros le hemos dado la evidencia, hace poco presentábamos donde un padre muere su hija en Australia, dona los órganos, o sea, era donante, y después a los años, porque no se puede decir en forma inmediata, ya que fueron recibidos, que no hubo problema de rechazo del cuerpo que lo recibió, le dicen que en qué parte quedaron cada los órganos, y él dice, yo más quiero saber del corazón. Entonces dice, el corazón lo recibe un deportista que está en Ohio, Estados Unidos. Viaja en barco hasta San Francisco y en bicicleta se va a la casa de esta persona. Ya lo recibían, ya estaba muy hecho, muy mediático, se había transmitido. Él llega, sale un doctor, se abre una caja, saca un estetoscopio, el que había recibido el corazón, se destapa, se descubre la camisa,
el papá comienza a escuchar el corazón de su hija y se vuelve un llanto de él más que ahora sí, del donante, del donatario, o sea, se convierte, y entonces esas cosas las utilizamos para decirle a la gente, pues da vida, si tú ya no vas a utilizar, da vida. Hay gente, a mí me consta que cuando el crimen organizado estaba en su parte más álgida en Coahuila, un compañero de nosotros de la facultad que le faltaba un riñón, o sea, le digo, tenía la necesidad de un riñón, él llegó y le decía al Ministerio Público, no seas malos, tiene 12 horas, es primo mío, soy compatible, deja que me haga el trasplante. No, hasta que no haya el Ministerio Público, y se perdieron todos los órganos. Sí. Entonces se pierden todos los órganos cuando podemos salvar vidas. No sé, 6 meses falleció también esta persona, porque no recibió el riñón que necesitaba. Entonces son cosas que tenemos que hacer. Y la última que tenemos en forma gratuita es las disposiciones previsoras para enfermedades terminales. Es lo que llaman la voluntad anticipada. Esa voluntad anticipada que ha permeado en el país y que en Coahuila sigue con ese poco rango de disposiciones previsoras para enfermedades terminales, que es también con Horacio. Cuando estábamos platicando con él, era, ¿qué es lo que pasa cuando llego a caer en una enfermedad terminal y me vas a entubar? ¿Me puedes dejar? A mí me pasó un caso muy cercano, mi secretario de consejo, cuando llega al hospital, yo le digo, doctor, ¿viene muerto? No, hay que hacerlo. Lo tuvieron 4 o 5 días, yo insistía que no tenía dinero para pagar. Cuando se dan cuenta que no tiene dinero, en ese momento me dicen, pues sí, está muerto. ¿Pero trae seguro de gastos médicos mayores el señor? No traía, se dan cuenta que no traía. Ya se murió. No, pero si trae seguro de gastos médicos no, mayores, bajar un mes. Sí, claro, Sí, claro. Pues a eso me refiero. No te has muerto. Y en esas disposiciones es donde uno dice... probabilidades. Sí, exactamente. Y esas medidas son buenas porque uno dice, no tome medidas heroicas conmigo, no quiero operaciones encarnizadas. Si yo llego, que no me intuben, déjenme tranquilo. Y no es la eutanasia, es la ortotanasia, es el buen morir. Sí. Es ese que nosotros legislamos ahí. Y también es gratuita. Yo invité a la ciudadanía, y ahorita lo vuelvo a hacer, los invitamos a todos, que en esa misma acta que hagan la donación de órganos, hagan las disposiciones previsoras para enfermedades terminales. ¿Por qué? Porque tampoco sabemos. Al llegar al hospital, ahí sí hay ¿Eso desde cuándo se implementó? Perdóname que interrumpa. Es reciente también. También es reciente. Primero fue donación de órganos y a los 3, 4 años fueron las disposiciones previsoras. Pero sí fuimos en su momento estado de vanguardia junto con la Ciudad de México. Comenzó México, y te hablo en el tiempo de Humberto Moreira, con esas medidas, se cambió el nombre, pero luego se estableció. No se ha cambiado a homologarlo con el país, es decir, voluntad anticipada, que yo creo que debería ser para no confundir a la ciudadanía. Aquí se llama disposición previsoras para enfermedades terminales. Enfermedades y accidentes terminales. Porque si llega un accidente... Ya lo planteó López Obrador, lo acaba de plantear también. Es que son de las cosas que tienes que ver. Mucha gente dice, ya no sirvo, ya tengo una edad de 65 años, ¿qué te puede servir? No, los huesos, las córneas, la piel, etcétera. O sea, déjale que decida el médico. O la muerte asistida también le llaman, ¿no? Sí, es que mucha gente hablaba, pero ya al hablar de muerte asistida... Ya parece que te están ayudando a suicidarte, ¿verdad? Exactamente, que eso es lo que pero no eso es distinto. ¿Eh? Pero te digo, básicamente son esos. Lo demás es que acudes a tu notaría. Me llama también la atención que en México siempre hablan de semanas jurídicas. Sí. Y dice, no se cobrarán las asesorías o el 50%. En casi todo el país, si no es que te podría hablar del 95%, todas las consultas en la notaría son gratuitas. Entonces yo le digo a la ciudadanía, no hagan una operación si no es asesorado por un notario. El notario no te puede cobrar. La asesoría es gratuita. Vas conmigo, te asesoro, y bueno, si te quedas conmigo, con otro notario, ya dependerá del buen servicio que te otorgue. Sí, el trámite que y cuando, como dice Sergio, cuando llega gente que sí tú ves, por ejemplo, en testamentos, el mes de testamento en septiembre, la reducción es del 50%. Pero cuando nos tocaba los ferrocarrileros, acuérdate que yo en Emilio Carranza, donde está la notaría, tenía las vías enfrente. Sí. Una vez que platicábamos con ellos de la historia de ferrocarriles, traían en aquel tiempo el testamento andaba en 500 pesos y su jubilación andaba en 400. Oh. Entonces no podía él dejar un mes de comer por pagar un testamento. Lo que hicimos fue hacer un programa con ellos gratuito y eran 10, 15 y los terminamos. Este año lo que hacemos es que cuando llega un adulto mayor, tú tienes el 50%, es de 3,000 pesos a 1,500. Pero les digo en la oficina, si es adulto mayor, le quitan otro 25%. Si es un solo bien y está en la periferia, que los que nos dedicamos a eso sabemos qué es la periferia, o sea, la periferia, te digo, que está más marginada,
No hablemos de las cabañas, porque ahorita van a decir, pues también está en la periferia. Una acá en Monterreal, Sí, sí, no. acá. No, yo no voy hacia este No lado. hablar del campestre. Yo estoy en el poniente, entonces mi gran cúmulo ahora sí, de clientes es la Boilera, la Minita, Panteones. Entonces, cuando vemos que es un solar o que es una casita que está y que el valor catastral no excede de tanto, lo hacemos en forma gratuita. Porque esa gente no va a poder hacer testamento porque nunca te va a conseguir 500 pesos que le sobran o 1,000 pesos que le sobran. Entonces, preferimos mejor regalarle el trabajo, decirle, señor, tengo su testamento y que tenga, ahora sí ya, su final en su vida, los años que le queden, 10, 15, no sé, que lo tenga tranquilo, que ya sepa que definió, por lo que decíamos al principio, la casa, lo que para mucha gente puede decir, es una pequeña propiedad, no que se van a pelear, se pelean por lo que no tenemos idea. Porque, fíjate, hay una cierta cultura por ir a pagar el predial. O sea, incluso te hacen pagarlo completo, la anualidad, y ves filas para pagarlo. Yo no sé si es obligatorio, pero el pago del predial era bimestral, o ha sido siempre bimestral. Bueno, pero por costumbre la gente cubre todo el año. Sí, exactamente. Pero creo que la ley no te obliga que lo No, pagues no te todo el obliga, año, lo que ¿verdad? pasa es que te da el descuento. Por el estímulo Sí, que El ofrece. descuento, el adulto mayor tiene el 50, luego tienes un 10, o sea, te conviene pagarlo por año. Y entonces entras en esa dinámica y hay un sector que es muy cumplido. Si se enteran de todas las facilidades que hay para hacer consultas con los notarios, para aprovechar los disposiciones gratuitas y todo, pues ya habrá mayor certeza en esas familias, Y si ¿no? hubiera Y evitarán transparencia, divisiones. conoceríamos los grandes descuentos que no se hacen oficiales, pero se realizan en la práctica a los terratenientes antillenses que están cargadísimos de terrenos. Eso lo estoy diciendo yo, licenciado. Oye, No, sí, sí, Entonces, existen. a todos ¿Cuánto esos... va a pagar de predial? 50 millones, 100 millones, pues bájenle el 50. Pero eso no viene en la ley, ¿eh? Eso no se establece en la ley. 50, es como el 80. Y hasta Eso nunca lo sabemos. Mira, yo he escuchado, bueno, yo tengo muchos años de andar merodeando en las oficinas públicas como reportero, y entonces escuchaba a un director de egresos, y fueron varios, de ingresos de los ayuntamientos, que hablaban y andaban buscando a los grandes propietarios de Saltillo, pues decían, no sé, algún López. Oye, de esto y esto, sí, mira, aprovecha, porque tenemos una promoción especial para los grandes terratenientes, que no era pública, en donde tú nada más vas a pagar el 20. Y así le iban hablando de uno por uno para invitarlos a pagar, porque siempre andaban sin dinero los ayuntamientos, y entonces les daban unas rebajadas, y me imagino que hay A lo mejor otros... estamos especulando, ¿no? Mira, lo que sí puedes ver, y es muy claro, es por qué el predial en el norte, si tú ves el valor catastral al valor de venta, anda en 1,000 pesos y el valor de venta anda en 7,000. Sí. Es decir, que aquí traemos un promedio de un 30%, digamos, en el valor. Si te vas hacia el sur y en Lomas de Lourdes te encuentras valores catastrales de 150 pesos, a lo mejor el metro anda en 200. Entonces no es posible que sigamos partiendo de esos principios, que es, si quieres recaudar más, pues aumenta el valor. Si estás tomando acá el 80%, pon el 80% al norte. Pero es donde brinca el gran empresario, donde le va a brincar su valor catastral. Sí, pero es que traes ese valor. Tú llegas con la gente, ¿cuánto va a vender? Puede vender 5,000 metros. ¿En dónde está? No, ahora de campestre. El valor catastral. Les ponen el valor catastral y les permite poner a 1,000 pesos cuando sabemos que venden 7,000. Entonces, ese margen siempre ha existido esa... Siempre, Siempre, pero siempre. se intentó un tiempo poner al par y la ley decía, ponle el 90% el valor catastral, o sea que sí esté abajo del rango del comercial, el 90%, y sí empezaron, pero comenzaron a gritar los del norte y las fueron dejando en 1,000 pesos. Y ahí, si tú te fijas, los aumentos han sido paulatinos, pero muy, muy bajos, y los del sur han sido muy altos. Pero Sí. le han subido a discrecionalidad. Y te hablo en mi caso Sí. personal, en mi casa, durante la administración de Isidro López, le digo, oiga, esto pagaba de predial y ahora me lo... Es que hubo ajustes. Yo, espéreme, no es una recatastración. Bueno, en tiempo de Lo Isidro hacen de manera López, discrecional y no sé con cuánta gente. unos prediales que tengo que pagar, uno pagaba, no sé, 700 pesos, se subieron como a 1,600.
otro empezó en 1000. Sí, sí Y lo hacen de cuando manera sale discrecional. Jericó empieza en 1000. Ahorita ese se pagan 3000. O sea, Unos prediales que tengo que pagar, ya ver, por si tenían dudas, también no creo que nomás Álvaro Morales y tienen muchas. no, a veces Oye, los ya tengo, se nos a acabó el veces tiempo, nomás me ¿verdad? mandan a pagar. Algo que no te preguntamos y que quieras expresar, Armando. No, nada más el Algo. agradecimiento siempre a que inviten y sabes que siempre está a la orden. Me gusta estar con los amigos y sobre todo informar a la ciudadanía porque a veces sí nos faltan los mecanismos necesarios. Entonces siempre es bueno difundir los programas. Y te digo, siempre ver eso. El notariado está de la mano siempre de la sociedad, del gobierno, pero siempre es en el entendido que estamos trabajando sobre bases muy claras. Ahorita en mi eje centrales fue ayudar a la comunidad a nivel nacional, lo que hacemos en Coahuila, ahora hacerlo así, y siempre con los gobernadores se les ha dicho, son 3 ejes: capacitar al notariado, le dije fortalecerlo y defender al notariado, porque si hay amenazas en contra de nosotros, no hablemos de amenazas físicas, sino las leyes y demás, pero que el notariado también se comprometa con cuestiones sociales. Entonces ahora en cada reunión que vamos, hemos obligado al notariado de la ciudad que esté con nosotros a que participemos en un evento social, ya sea regalando sillas de ruedas, ya sea llevando tenis, ropa, etcétera. Dije, porque el notariado ha recibido mucho de la sociedad. Entonces es una forma de obligar yo a mis compañeros cuando voy a alguna sesión con ellos que le entreguen algo a la sociedad. Entonces estoy a la orden, cualquier cosa. Porque te agradecemos y también a mí me gustaría hacer una reflexión. O sea, todos en la vida necesitamos un doctor de confianza, un abogado de confianza que nos saque de esos problemas, un contador de confianza que nos ayude con los otros asuntos y un contador que a un notario de confianza que sea Sí, pero no el esos que nos piratas, meta, ¿no? porque hay muchos también ya. Mucho estafador. Por eso digo. Ahí estamos a la orden. Quiero Muchas gracias. felicitar a mi buen amigo Armando Prado, primero por la generosidad de su tiempo, el aceptar a venir a conversar con nosotros, y segundo por ese cargo que pues ahora lo distingue a nivel nacional. Muchas felicidades, Armando. De Muchas veras. gracias. Gracias por tu amistad y gracias por venir a platicar. No, Te al agradecemos contrario. mucho, mi gran Jorge también. Sí. No, muchas gracias. Muchas gracias. Jorge, a ti. Muchas gracias. Después nos repites la visita. Claro, o sea, está abierto nuestro micrófono y nuestra cámara para recibirlo con mucho gusto. Y ahora sí, toca el momento de despedir el programa y agradecemos también a mi brother Gracias. que nos Gracias. vino a apoyar y al director Félix Riojas y al productor Rafael Izquierdo, quienes hacen posibles la transmisión de este programa. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.